que era a partir de esta integral con respecto, una integral con respecto a la densidad superficial, que es una constante, por un diferencial de área. Que el problema venía a residir en quién es este diferencial de área, ¿no? Realmente, ¿quién vendría siendo eh, mi diferencial de área? Entonces, para construir ese diferencial de área, nosotros lo que hacíamos era tomar, bueno, ya habíamos tomado un punto P, ¿no? La distancia que había del centro de la placa hasta un punto P, una distancia R, y vamos a tomar otra pequeña distancia, o sea, un R más un delta de R, que es lo que tenemos acá, para tomar un pequeño diferencial. Bien. Entonces, si nosotros, bueno, el objetivo de todo esto es armar ese diferencial. Entonces, nosotros tenemos que eh, el área, pues vendría siendo el de una circunferencia, que es pi r cuadrado. Si tomamos ese área para para ese pequeño diferencial del radio que tomamos, sería r más s delta de r. Es decir, el área sería pi r cuadrado más delta de r. Es decir, pi r más delta de r y todo al cuadrado. Si nosotros solucionamos este cuadrado, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que es lo que está acá, que sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y tendríamos esto. Entonces, ya teniendo mi área para el punto inicial y el área para el punto final, básicamente, podemos armar nuestro delta de área, que sería final menos inicial, ¿no? Final menos inicial. Entonces, si resolvemos esto de acá, me da lo siguiente. Me da esto que está acá, ¿no? Es decir, este pi r cuadrado, en base a la fórmula, esto me quedaría menos pi r cuadrado, se me iría con este pi r cuadrado y me queda solamente esto de acá, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Bien. Entonces, entonces, como hemos definido, bueno, ese delta de R realmente es un valor muy pequeño. Entonces ese delta de R puede tender a cero. Y en base a eso, nuestro delta podemos tomarlo como un diferencial de área. Si este delta de R tiende a cero, pues aquí esta parte, como delta de R es muy pequeño y está elevado al cuadrado, pues este término de acá, se va a hacer cero. De tal forma que me sobreviva solo esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Que bueno, que esa es, digamos, la razón principal de todo esto, ¿no? Construir ese pequeño diferencial de área. Ya en base a este diferencial de área, bueno, lo reemplazamos en la fórmula que tenemos acá. La carga inducida es igual a la integral de la densidad superficial, donde la densidad superficial bueno, es una constante realmente, que es igual a lo que ya tenemos acá, básicamente, que es lo que tenemos acá, ¿no? Si lo reemplazamos dentro de la integral, quedaría 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, que sería constante, sale de la integral, me quedaría la carga por la distancia d, que también serían constante. El diferencial de área estaría acá, 2pi r por dr, y me quedaría el término de aquí abajo, que sería, bueno, que esto sí no lo puedo sacar de la integral, ¿no? Por este r que está acá, que estamos integrando con respecto a ese r. El resto sí sale, se simplifica, digamos, la mayor parte, 2pi y 2pi se cancelan acá. Este 2pi se me cancela con este 2pi. Y para resolver esta integral, pues realizamos una sustitución simple, ¿no? Realizando esta sustitución simple, pues podríamos calcular la integral con mayor facilidad. ¿Qué me quedaría? Resolver una integral de potencia. Al resolver yo toda la integral, digamos, bueno, ahí lo terminan de solucionar. Al resolver esta integral y evaluar los límites, me va a quedar que la respuesta como tal de la carga inducida es menos la carga
como tal, que era lo que ya habíamos dicho anteriormente, que era lo que se esperaría a la final, ¿no? Recuerda que partimos de un problema donde tenemos una placa paralela donde tenemos una carga separada a una distancia de, y el problema nos indica que este es lo mismo que tener una carga eh, con valor, con un signo, con el signo opuesto, hemos dicho, una carga negativa, a una distancia 2D con respecto a la primera, o una distancia D con respecto a donde se encontraría el plano. Entonces, lo que esperaríamos era que la carga que inducía en la placa era una carga negativa, que era que es lo que resolvemos y obtenemos acá, ¿no? Bueno, bueno, esa era la partecita de que hacía falta. Bueno, ¿dudas hasta acá? Está todo perfecto. Hola, buen día. Bueno, ¿preguntas de momento? Están hablando por el chat. A ver, cuéntame. Mm, mm. Ujú, entiendo. Ah, bueno, ahí sí entiendo lo que dice. A ver, yo no puedo decir porque no depende de mí como tal lo que les evalúa, ¿no? Entiendo lo que dice, sí que lo que él también me ha dicho, que él como tal la parte de integrales no, digamos, no es como el foco principal, ¿cierto? Uno es algo como lo principal a evaluar dentro del tema y yo entiendo porque, bueno, no es un curso de cálculo, ¿no? No es un curso de cálculo integral o algo por el estilo, sino que como tal, pues se evalúa lo que es la parte de, correspondiente a la parte de electromagnetismo, como tal. Eh, pero es a veces, en muchos casos, en la mayoría, por no decir, es imposible no enfrentarse a una integral. Yo lo veo más porque me parece que igual no está de más, no sobra. Igual él ya les dijo que creo que está bastante resumido. Por ejemplo, las integrales en términos generales, a ver si yo personalmente, o como yo he visto los cursos, pues las integrales, por ejemplo, como las de una placa, las de una línea infinita, las de un disco, eh, todo eso a mí, por ejemplo, me lo pedían resolver. Sea que ya supiéramos cómo era, porque bueno, igual el problema puede cambiar un poco, va a dar lo mismo, sí, pero la forma de solucionarlo puede cambiar. Eh, Diría que más como para que lo tengan para ustedes, pero para los problemas no creería. Igual podrían eh, saltarle esa duda al profesor para la próxima clase, digamos. Pero bueno, es lo que yo veo. No sé si, si lo dejé más confundido o le respondí. Más que nada es como el concepto del ejercicio, ¿no? Más allá de la integral, por eso tampoco me enfoqué en resolver la integral. Aquí esta partecita de resolver esta integral, que no es realmente una integral muy complicada.
Eh, realmente simplemente hacer una sustitución y ya. Eh, pero más que resolver el problema más que resolver la integral, perdón, es el concepto del problema, ¿no? Diría que es más como lo que ustedes deberían tomar más en cuenta. No sé si me hago explicar, si me entienden. Ok. Bueno, igual mi recomendación es que sí échele una revisadita, no algo así tan complicado, no, pero sí un poco de lo mínimo, que son la integral de una potencia o algo por el estilo, las básicas, ¿no? Sí está bien que lo revise. Eh, Profe, sí, yo tengo una duda con ese ejercicio. sí. ¿Puede volver a la pantalla? Ahí Sí. nosotros calculamos la carga que se induce en el plano y es menos Q. La Ujú. densidad superficial que está en el plano, ¿no debería ser también negativa? Mm, pero es que la densidad no va a caer negativa. Bueno, mentiras. Eh, en teoría sí una densidad, sí puede ser la densidad como tal, superficial, lineal o volumétrica, puede ser negativa o positiva. Mm, a ver, en principio sí, tiene razón. Lo que no veo es acá, no veo dónde estaría el negativo. Sí, en principio tiene sentido lo que dice, ¿no? Pero a ver, esto que resolvimos hace rato que lo resolvimos, no veo uno dónde podría uno. Mm, a ver, déjenme ver. Claro, es que, sí, en principio acá, esta carga como tal, no, pero no lo puedo colocar así como así. No, el problema de basarse directamente por la solución. Como nosotros tomamos directamente la solución de lo que es un plano, un dipolo, perdón, y el campo eléctrico de un plano, digamos, no hicimos esa distinción eh, entre si la carga como tal es positiva o negativa. Realmente aquí lo que estaríamos tomando como tal es la magnitud de esa densidad de carga, ¿sí? Ya para poder definir en parte la carga, cómo iba a ser, para eso solucionamos todo esto de acá, de cómo sería la carga, ¿sí? Sí, sí, ya entendí. Me quedaba esa duda porque no me Sí, daban sí, sí. los signos. O sea, acá como tal nosotros en ningún momento nos interesó más que la forma como tal, la forma de cómo es esa densidad superficial inducida, pero en ningún momento nos definimos si esa carga, el signo de la carga como tal, no era como el precedente. Para eso sí ya habríamos que haber tomado, digamos, verlo un poco más vectorial y ahí hubiéramos obtenido de pronto ese signo negativo de entrada. ¿Listo? Bueno, bueno, si no hay más por acá, continuamos con el práctico número 4. Bueno, ¿qué tal vieron tema de capacitancia? Es más sencillo que los anteriores, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay, ¿cuántos problemas son? Son 8, ¿cierto? Sí, 8.
Bien, vamos a resolver acá estos problemillas. Bueno, yo voy aquí explicando, ¿no? Y digamos, ustedes allí, porque hay algunos cálculos simples, pero simplemente, por favor, háganlos ustedes allá en la calculadora, verifiquen que esté correcto. Yo aquí voy dando los resultados directamente, ¿listo? Bien, entonces comenzamos con este problema. Me dice, ¿cuántos capacitores de un microfaradio deben conectarse en paralelo para almacenar una carga de un culón con un potencial de 110 voltios entre los capacitores? Bien, el problema me dice básicamente que yo tengo una fuente, ¿no? Lo podemos ver así, ¿no? Tengo una fuente y esa fuente está conectada a varios capacitores en paralelo, ¿cierto? Vamos acá la fuente, positivo, negativo. Esto sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Estarían conectados de esta manera, ¿no? Me pregunta cuántos capacitores, este digamos sería el capacitor uno, este sería el capacitor 2 y así sucesivamente. ¿Cuántos capacitores deben haber eh, con todo en paralelo para que almacene una carga de un culón, perdón? Entonces la carga total es de un culón y tenemos que el voltaje o el potencial es de 110 volts, ¿no? Bien. Como ya sabemos que es un arreglo en paralelo, ustedes saben que el potencial en todos los capacitores va a ser el mismo, ¿cierto? Es decir, el potencial en cada capacitor, digamos que es constante, ¿no? Va a haber en este capacitor una diferencia de potencial de 110, va a haber acá 110 y así sucesivamente en cada uno se va a distribuir un voltaje, una diferencia de potencial de 110 entre los capacitores, entre las placas, pues. ¿Listo? Bien. Bueno, ustedes vieron que cuando nosotros tenemos conectados capacitores en paralelo, nosotros podemos calcular lo que es la capacitancia equivalente, ¿no? Que la vamos a definir de la capacitancia equivalente en paralelo, porque también está la capacitancia equivalente en serie, es la suma de los capacitores, ¿no? Hasta los que haya, en teoría, ¿no? Entonces, para yo calcular el número de capacitores que debo tener, yo puedo tomar esta fórmula, esto de acá, esa capacitancia equivalente, y definirla, si esto es una suma, ¿no? Y yo necesito saber cuántos capacitores necesito, pues de forma abreviada, y en este caso, pues cada capacitor va a almacenar la misma carga, ¿no? Va a ser decir, un culón, por lo tanto, todos los capacitores tienen el mismo valor. Entonces yo puedo definir esto como el número de capacitores por el capacitor, por la capacitancia, ¿no? Yo puedo definir esta expresión de acá. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces,
Bueno, esto ya está básicamente resuelto. Entonces nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso, pues sería la capacitancia equivalente en paralelo va a ser igual a la carga que la conocemos, que es esta que está acá, la carga total, sobre el diferencial de potencial, la diferencia de potencial, que es esta. Si yo reemplazo acá la carga, la capacitancia equivalente por la expresión abreviada que tenemos acá, pues tendríamos NC igual a Q sobre delta de V. Por lo tanto, N va a ser igual a Q sobre la capacitancia por ese diferencial, ese diferencial esa diferencia de potencia, perdón. Y listo. Tenemos el valor de la carga, tenemos el valor de la capacitancia y tenemos el valor de la potencia. Si ustedes allá lo resuelve más o menos Perdón, redondeando. ¿qué es N? ¿Cómo? Número de capacitores. N vendría el número de capacitores, sí. Ah, claro, está bien, está bien. Ok. Entonces, más o menos le tiene que dar a ustedes por allá, si lo calculan, 990 aproximadamente, ¿no? Creo que les da 990 punto algo, no estoy seguro bien. Es decir, que necesitan muchos capacitores conectados en paralelo para almacenar eh, una carga de un coulomb. Y esta sería la respuesta. ¿Eso? ¿Qué sería lo importante a tener en cuenta acá, no? Yo creo que estaría en esto. Primero, bueno, está diciendo que obviamente en paralelo. En paralelo debemos tener en cuenta lo siguiente. El voltaje es el mismo, ¿no? En cada uno de los capacitores. Si fuera en serie, esto ya no se cumple, ¿no? Si fuera en serie, esto ya no se cumple. En serie, el voltaje el voltaje que genera la fuente se va a distribuir en todos los capacitores que estén en serie, no sé, la cantidad de capacitores que estén en serie. Y lo otro es que la carga pues es la misma y bueno, y la capacitancia que van a reservar también va a ser la misma. Entonces, nos permite definir esta expresión de acá. Si bien fueran diferentes capacitores, bueno, ya esto de acá, pues bueno, no iría tampoco. ¿Dudas hasta acá? No, yo solamente me quedé pensando en las unidades, pero no sé si da para meterse. No, acá las unidades, ¿en cuál? No, porque al ir yendo, yo hacía, a mí me quedaba un Coulomb sobre 110 volt, o sea, me tiene que dar faradio. Sí. Y A ver. bueno, me ponía a pensar eso, nada más, pero no sé si da para meterse en ese tema o es complicarlo. No, aquí las unidades se deben cancelar en principio, ¿no? A ver si lo hacemos acá rápido. Sí, a mí me generaba la pregunta cómo Coulomb sobre volt da faradio, pero bueno, si me pongo capaz lo saco. Igual. Exacto, ahí usted lo acaba de decir. Coulombs sobre volt me da faradios. Si yo tengo acá faradios, esto sería igual faradios sobre faradios. ¿Sí? Y esto se me cancela.
O sea, esto como tal no tiene unidades. N es un Sí, número. sí, yo me refería a cómo es que Coulomb sobre Volt da faradio, que cómo están compuestas para cancelarse y dar un faradio. Eso me ponía a pensar, pero no sé si excede al curso. Ya, ya. No, pues eso lo vieron de acá. Cuando usted mira es que la capacitancia, la misma fórmula le va a decir. La capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. ¿Sí? Carga es Coulomb. Y bueno, la diferencia potencial es voltaje. Coulomb sobre voltaje, la unidad es faradio. ¿Ya? No sé si responde la pregunta. No, Eh, la verdad que no, porque es como que hay que aprenderlo. Yo no sé de dónde sale eso. Esa era la pregunta, pero le vuelvo a repetir que no sé si excede al curso. no, sí, sí, sí. De pronto sí, dentro del curso teórico lo debieron mencionar. No sé si alguien más me podría confirmar. Normalmente uno cuando empieza a mirar conceptos nuevos, bueno, entre una de las cosas que mira es las unidades. Y la definición de faradios es Coulomb sobre volt. Es Está por eso. bien, podríamos entonces desarrollar cómo Coulomb sobre Volt da faradios. Desarrollar. Mm, ¿De qué están hechos los Coulomb y de qué están hechos los Volt para que se simplifiquen y den faradios? ¿Se entiende la pregunta? sí, pero creo que no viene al. No, Ah, no excede viene. al curso, entonces. No, no, es que no. A No ver, entiendo, entonces. la pregunta como que no tiene sentido un poco. A ver, ¿cómo le explico? No, está bien, hay que saberlo así. Coulomb sobre Volt da faradios. Está bien, no hay problema. Ok. Eh, bueno, bueno, no sé. De este problema, ¿todo claro? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ese es el 2. Bien, miremos el siguiente de acá. A ver, tenemos, bueno, me dice, como se muestra en la figura, haya la capacidad equivalente de la combinación. Suponga que C1 es 10.3 microfaradios, C2 es 4.8 microfaradios y C3 3.9 microfaradios. Y me dan el siguiente circuito, ¿no? Bueno, acá esto es una combinación de todo un poco. Bien. Eh, Dice la. Ok, listo. Entonces tenemos primero esto de acá, ¿no? Tenemos acá que la fuente, eh, vamos a suponer esto positivo y esto aquí negativo. Y tenemos acá dos capacitores, C1 y C2, que están en paralelo, ¿cierto? Y tenemos el capacitor C3, que estaría en serie con respecto a la capacitancia equivalente de C1 y C2. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a resolver esto de acá, ¿no? Como tal. Si yo quiero resolver la capacidad equivalente de C1 y C2, pues ya sabemos que la capacitancia equivalente en paralelo es igual a la suma de las capacitancias, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Es decir, C1 más C2. Y listo. Esto me va a dar, sería 10.3 y 4.8. Me daría 15.1. 15.1 microfaradios. Bien, ya teniendo la capacitancia equivalente de esto, es como si yo tuviese, para poder mirar cómo es
la capacitancia equivalente de toda la combinación, es como que al yo resolver esto, tuviese lo siguiente. Digamos, yo aquí tengo la fuente y aquí tendría un capacitor y aquí tendría otro capacitor. Es decir, este de acá sería la capacitancia equivalente y este sería el capacitor 3. ¿Listo? Es básicamente lo que pasaría allí. Entonces, listo, ya ahí puedo resolver la capacitancia para de esta combinación que estaría en serie. Y ustedes saben que la capacitancia equivalente en serie, bueno, aquí sería, para ser más específico, la capacitancia equivalente en serie a la menos 1 es igual a la suma inversa de las capacitancias. Es decir, 1 sobre, en este caso sería la capacitancia equivalente en paralelo, más 1 sobre la capacitancia, el capacitor 3. Y listo. Esto lo tengo, esto lo tengo. Si yo invierto el resultado, esta capacitancia equivalente en serie me da 3,1 microfarads. ¿Sí? Y esa sería como tal la capacitancia equivalente de toda la combinación que sería de estos tres capacitores como tal. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo perfecto? ¿Alguna duda? Si escriben en el chat, por favor me avisan porque no estoy siempre revisando. Ah, sí, correcto. 3,09, bueno, aproximando a 1. Bien. Entonces pasemos al siguiente problema. Profe, hablaron por el chat. Sí, sí, ya lo... Ah, ¿qué pasó? 19. ¿En, ¿En cuál le dio 19? Recuerde que tiene que invertirlo. O sea, usted soluciona esto, como está a la menos 1, la tiene que... el valor que le dé de esta suma que tiene acá, luego lo tiene que dividir entre 1. 1 entre el valor que le da acá. Que no sé si creo que le da 19. No sé si me hice entender. Sí, porque acá esto está, lo que yo tengo es esto. Uy, perdón. Lo que yo tengo es esto. Tengo que invertirlo para poder obtener el resultado de la capacitancia equivalente en serie de estos tres capacitores. De estos, bueno, sí, estos tres capacitores. Ok, perfecto. Bien. Uy.
Bien, tengo el siguiente problema. Dice, en la figura se muestra un capacitor, perdón, variable de aire del tipo eh, empleado para sintonizar aparatos de radio. Están conectados entre sí placas alternadas, un grupo fijo en posición y el otro con posibilidad de rotación. Digamos que lo que tenemos acá son estas de acá, ¿no? Esta placa de acá, que es la que está fija, y esta que son las que están rotando. Bien, dice, considere un grupo de n placas de polaridad alterna, cada una de ellas con un área A y separadas de las placas contiguas por una distancia d. Pide que demuestre que este capacitor tiene una capacitancia máxima de, y me da esta fórmula acá. Así que la capacitancia es igual a n-1 epsilon 0 por el área sobre la distancia de separación entre cada placa. Bien. Es un problema más conceptual que otra cosa. Bueno, primero que nada, ustedes ya habían definido, recuerden que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial, ¿no? Es una forma de definir la capacitancia. Pero como tal, la capacitancia depende de la geometría del capacitor, ¿no? Y esa expresión, si ustedes ven en la teoría, en términos de la geometría de los capacitores, es epsilon 0 por el área sobre la distancia de separación entre, en este caso por lo general son dos placas paralelas, ¿no? Entre las placas. Y el área, pues sería el área de las placas. ¿Listo? Hasta aquí, ¿claro? Sí. Bien. Entonces, me pide que demuestre para este tipo de aparato, digámoslo así, que la capacitancia es esta que está acá, ¿no? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Yo tengo acá, voy a hacer simplificar acá esto obviamente, dos placas, ¿no? Que sería, digámoslo aquí, tendría esta placa, bueno, aquí esta placa que se muestra acá, y esta otra, ¿no? Que es la que roda. Es decir, que yo aquí tengo dos planos, vamos que no sé, dos planos o dos placas, y esto me conforma a mí un capacitor, ¿cierto? Si luego yo miro acá, vendría otra placa o otro plano, ¿cierto? Entonces, si yo miro, la primera está fija, ¿no? Tendría la segunda y tendría esa tercera que vendría siendo fija. Entonces acá tengo tres planos o tres placas, ¿cierto? Y esto de acá me conformaría, aquí ya tendría dos capacitores. ¿Por qué dos capacitores? Lo que forma este con este y esta placa con esta placa. ¿Sí? Si yo continúo, tendría acá cuatro planos o cuatro placas. Y aquí tendría tres capacitores, ¿no? El que forma este con este y este con este. Y bueno,
Así sucesivamente. No sé si vieron por dónde va la cosa. Es decir, que si yo sigo esto aquí sucesivamente, yo lo puedo determinar y teniendo en cuenta que esto es lo que es tener como tener capacitores en paralelo, ¿no? ¿Sí? Todos estos capacitores siempre van a estar en paralelo. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que n, que es el número de planos, si lo defino en términos del capacitor, siempre voy a tener n menos un plano, ¿no? Básicamente, n menos 1. Que esto todo sería n menos 1 capacitor. ¿Sí? Bueno. Entonces, como ya habíamos definido, pues estos son planos en paralelo, ¿no? Son capacitores en paralelo. Nosotros ya habíamos definido que la capacitancia eh, equivalente en paralelo, yo la puedo tomar como n capacitores. Pero en términos de los planos, como voy a tener aquí siempre un plano fijo, esta expresión, según lo que tengo yo acá, la puedo definir como n menos 1 capacitor. ¿Sí? Y en base a esto, si yo voy a la ecuación, de la capacitancia, es decir, acá, y yo voy acá, la capacitancia equivalente en paralelo es igual a n menos 1 capacitor. ¿Cuál es el capacitor? Este, ¿no? Epsilon sub 0 por el área sobre la distancia que separa cada placa. Que para en términos del problema, bueno, esto sería toda la capacitancia como tal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro acá? Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, es un problema más conceptual. ¿Qué hay que tener en cuenta para el problema como tal? Eh, Está una parte acá. Tener en cuenta que siempre va a haber una placa fija, ¿no? Por eso se va acumulando de esa manera. Y bueno, que esto es equivalente a tener placas en paralelo. Por lo tanto, podemos definir esto, ¿no? Bien. ¿No hay nada en el chat? Ok. Perfecto. Bien. Pasamos al siguiente problema.
A ver. Dice, en la figura los capacitores C1 y C2 están cada uno de ellos cargados a un potencial de 96.6 voltios, pero con polaridad opuesta. De modo que los puntos A y C, creo que aquí no se ve bien, pero esto es A y C, están en el lado de las placas positivas respectivamente de C1 y C2. Y los puntos B y D, sería B y D, están del lado de las placas negativas. Ahora, si los interruptores S1 y S2 se cierran, preguntan, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos? Y B, ¿cuál es la carga en C1 y cuál es la carga en C2? ¿Listo? Bien. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a definir esto, así tal cual como está en la figura, como un estado inicial, ¿no? ¿Listo? Si nosotros calculamos para este estado inicial, es decir, cuando los interruptores están abiertos, es decir, no hay conexión entre los dos capacitores, nosotros podemos calcular perfectamente. Sabemos cuánto es la capacitancia, ¿cierto? Sabemos cuánto es la diferencia de potencial que hay en cada uno de los capacitores. Entonces puedo calcular la carga que hay en cada uno de los capacitores, ¿cierto? Es decir, para un estado inicial, nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Es decir, que la carga es igual a la capacitancia por esa diferencia de potencial. ¿Qué sería? Bueno, digamos este X sería, bueno, no se define, pero este sería C1 y este sería C2. Por lo tanto, este tiene una carga Q1 y este tiene una carga Q2. ¿Listo? Obviamente acá entre las placas pues tiene una carga Q1 positiva y otra negativa. Y aquí igualmente una carga Q2 positiva y negativa dependiendo de la polaridad de cada placa, ¿no? Entonces, bien, sabiendo esto, pues nosotros podemos decir que Q1 es igual al capacitor 1 por la diferencia de potencial, que es la misma en ambos casos, ¿no? Es decir, la diferencia de potencial es igual al voltaje, al potencial que hay en el capacitor 1, de igual manera en el capacitor 2. Bien, entonces la carga, si ustedes reemplazan los valores, la carga Q1 debería darles 112.05 microcoulomb. Y la carga Q2, que sería igual a la capacitancia C2 por la diferencia de potencial. Y la carga Q2 debería darle 311.05 microcoulomb. ¿Listo? Bien. Eso es algo que vamos a necesitar después. Bien. Luego me dice que los interruptores se cierran, ¿no? Es decir, de tal manera que se cierra el circuito como tal y ahí ya estaría en contacto el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿no? Entonces, para un estado final, llamémoslo así,
Eh, bueno, aquí todavía no lo vamos a definir. Bueno, para un estado final, haciendo un poco acá esto otra vez, tendríamos las placas. Aquí el switch que se cierra. Aquí el segundo switch que se cerró. Tenemos capacitor 1, capacitor 2. Me dice que aquí sería negativo. Acá negativo. Y acá positivo y positivo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nos piden es eh, cuál es la diferencia de potencial entre los puntos. ¿Listo? Para yo poder calcular la diferencia de potencial, necesito saber el valor de la carga, es decir, el valor de la carga Q1 y el valor de la carga Q2 en este estado final, ¿no? Nosotros lo calculamos para el estado inicial, pero al momento de cerrar el circuito, cambio estas condiciones. Es decir, yo tengo acá Q1 inicial y tengo Q2 inicial. Yo necesito saber cuál va a ser mi carga Q1 en el estado final y cuál va a ser mi carga Q2 en el estado final. ¿Sí? Necesito poder resolver esto primero para poder calcular el potencial, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, vamos a definir lo siguiente. Por conservación de la carga, ¿no? Por conservación de la carga, la diferencia de la carga inicial más la diferencia de la carga en el estado final, todo esto se debe conservar y debe ser igual a cero. ¿Listo? Esto es lo que me dice la ley de conservación de la carga. Y esto me va a definir a mí o me va a ayudar eventualmente para poder encontrar esta carga 1 y esta carga 2 en el estado final. Pero bueno, esto es lo mismo. Si yo soluciono aquí esta partecita de la ley de conservación de la carga, tendría que un delta de Q, bueno, aquí sería Q1, no, perdón, Q1 no. Un delta de Q en el estado inicial va a ser igual a menos delta de Q en el estado final, ¿no? Si yo miro esto, pues aquí sería que la carga Q2 inicial menos la carga Q1 en el estado inicial, ¿cierto? Y aquí sería menos la carga Q2
en el estado final menos la carga Q1 en el estado final. ¿Sí? Si yo resuelvo esto, tendría lo siguiente. Bueno, esto todo realmente, si nosotros lo miramos, estaría como... Bueno, ten en cuenta que todo esto realmente está en valor absoluto, ¿no? No lo voy a colocar acá para eh, no dañar aquí el procedimiento. Bien. Des en cuenta de una cosa. Digamos, esta en sí sería la relación si no fuera por un pequeño detalle. Des en cuenta que por lo general uno cuando ustedes le muestran el circuito, por lo general siempre los capacitores, si están en paralelo o en serie o lo que sea, siempre coincide la polaridad, ¿no? Es decir, el positivo aquí, el capacitor que estaría acá también estaría en positivo y negativo con negativo. Por lo general suele pasar así. Pero eso cuando nosotros tenemos una fuente, ¿no? En este caso, si yo miro la carga, a ver, si yo miro la carga en esta placa, es decir, si yo miro solo esta trayectoria, para ser más específico, si yo miro esta trayectoria de acá, ¿cierto? Vemos que la carga Q1 sería positiva y la carga Q2 en esta placa, la carga que se conserva en esta carga, sería menos Q2, ¿cierto? Entonces, eso en el estado final. En el estado inicial realmente no importa porque yo estoy tomando eh, prácticamente esto de manera individual. ¿Sí? Esto no tiene relación alguna con esto debido a que el circuito está abierto. Pero en el estado final sí. Entonces, este menos que está acá, realmente esta carga Q2 sería menos Q2 final, ¿cierto? De tal manera que menos por menos me va a dar más y esta relación de conservación de carga me quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Me quedaría de la siguiente manera. Bien. ¿Hasta acá vamos claros? El ejercicio es un poquito medio extenso. ¿Alguien escribió? ¿Todo claro? Bien. Te diría que sí. Bien. Bueno, esta relación era importante y ahorita la vamos a utilizar. Bien. Entonces lo que yo necesito es hallar mi potencial. Básicamente, si nosotros miramos, el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo, ¿cierto? Entonces, yo sé que el potencial en, en el capacitor 1, en el estado final, vamos a diferenciarlo, va a ser igual al potencial del capacitor en el capacitor 2 en el estado final. ¿Listo? ¿Quién sería
ese delta, esa diferencia de potencial, bueno, nosotros ya sabemos que esa diferencia de potencial en términos de la carga y del capacitor sería igual a la carga sobre el capacitor. ¿Listo? Si yo reemplazo acá, me daría lo siguiente. Me daría la carga 1, ¿no? En el estado final sobre el capacitor 1. Y esto va a ser igual a la carga 2 en el estado final sobre el capacitor 2. Listo. Todo parte de acá. Entonces, para poder yo calcular mi diferencia de potencial, básicamente, bueno, aquí ya está. Para calcular la diferencia de potencial, yo necesito saber quién es la carga, cuánto vale Q y cuánto vale el capacitor. El capacitor ya lo tengo, pero necesito saber es la carga. En este caso, la carga inicial, perdón, la carga final, Q1 y Q2. Bien. Entonces aquí esto ya es más un proceso algebraico, ¿no? Para saber quién es Q1 final y quién es Q2 final. Si yo despejo Q1 final, por ejemplo, me daría lo siguiente. Me daría Q1 final sería igual a C1 por Q2 final sobre C2. ¿Listo? Esta sería, voy a llamarlo mi ecuación. Y si yo en vez de despejar Q1 final, pues despejo Q2 final. Pues sería C2 por la carga 1 final sobre C1. Voy a llamar esto mi ecuación número 2. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para eso es esta relación de acá, ¿no? Como no sé quién es Q1, Q2 final, pero sí sé quién es la carga 1 y la carga 2 en el estado inicial, ¿no? Entonces necesito la ayuda de esas dos cargas, de esos valores de esa carga. Entonces yo lo que puedo hacer en la primera ecuación es sumarle Q2 final. ¿Listo? A la primera ecuación le sumo Q2 final y a la segunda ecuación le sumo Q1 en el estado final. Voy a hacerlo acá para este, ¿no? ¿Qué me daría? Si yo miro la ecuación y le sumo ese Q2 final, pues me quedaría la carga 1 en el estado final más ese Q2 que yo le sumé en el estado final va a ser igual a la capacitancia 1 por la carga Q2 final en el estado final sobre la capacitancia 2 más, que debo conservar la ecuación, ¿no? Más esa carga 2 final que yo le sumé, ¿no? De tal manera que esto, Q1 final más Q2 final, pues lo tenemos acá, ¿no? Si yo lo reemplazo, tendría lo siguiente. Q2 en el estado inicial menos Q1 en el estado inicial. Esto, bueno, esto acá simplificándolo un poco, me daría, tengo Q2 final, lo puedo sacar como factor común, de tal manera que sería Q2 final, que multiplica, aquí me quedaría C1 sobre C2 más 1, es decir, C1 más C2 sobre C2.
¿Listo? Y listo. Despejo mi carga 2 en el estado final, que era lo que estaba buscando, poder eh, calcular esa carga almacenada ya en los capacitores en el estado final. Bien, si resuelvo esto me quedaría Q2, lo dejo a un lado, esto lo paso a dividir de tal manera que me queda Q2 en el estado inicial menos Q1 en el estado inicial multiplicado por C2 C2 sobre C1 más C2. ¿Sí? Pasé esto a dividir y esto a multiplicar. Y listo. Conozco el valor de la carga 2 en el estado final, en el estado inicial, perdón, la carga 1 en el estado inicial, conozco la capacitancia 2, conozco la capacitancia 1, entonces eso me va a permitir calcular mi carga 2 en el estado final bueno, para el capacitor número 2, que ya lo tenemos todo acá, ¿no? ¿Van siguiendo el paso hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, si ustedes allá lo hacen en la calculadora, acá la carga 2 en el estado final les debe dar 146,3 microcoulomb. Eso. Y bueno, eh, acá se hace exactamente lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Bueno, para no repetir esto, y bueno, ustedes allá lo hacen, ¿no? Pero esto aquí al final, al resolver todo esto, me va a quedar que la carga Q1 en el estado final, la que necesito calcular, va a ser igual a la carga 2 en el estado inicial menos la carga 1 en el estado inicial, y cambiarías aquí esto, ¿no? Quedaría C1 sobre C1 más C2. ¿Sí? Es lo único que cambia por acá. Pero bueno, ustedes lo hacen eh, para verificar que sí es así. Y el valor de esa carga Q2 en el estado final daría 52,7 microcoulomb. Que realmente eso era lo que me pedían en el inciso eh, B y C, ¿no? Del problema. Pero bueno, era primero necesario calcular esto para poder calcular. Bueno, ya a partir de una de las cargas, pues sí podemos calcular nuestro voltaje, nuestra diferencia de potencial. Entonces, nuestra diferencia de potencial, ya hay un paso sencillo, sería nuestra diferencia de potencial, por ejemplo, en el capacitor 1, va a ser igual a eh, la carga 1 en el estado final sobre el capacitor 1. Y esto les va a dar 45,43 volts.
¿Qué es lo que le pedí en el inciso A? Como ya dijimos, la diferencia de potencial en este caso, en ambos capacitores, es la misma, ¿no? Es lo que decíamos acá. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo quedó claro? ¿Súper claro? Bueno, digamos, eh, el resumen de este problema, más que nada es cómo se comporta. Cómo se comportan los capacitores cuando están en paralelo nuevamente. Un agregado. Tener en cuenta acá lo de la conservación de la carga, que era muy importante. Definir cómo están esos capacitores en un estado inicial, en este caso cuando el switch está abierto. Y cuando está cerrado, que bueno, ¿qué va a pasar? Yo vuelvo y digo, tener claro esta parte de acá, que digamos que es como lo esencial realmente. Ya esto de acá es mera, digamos, un poco de carpintería, ¿no? De álgebra. eh, y es como mirar la forma de cómo solucionarlo. Pero claro, hacer este pasito de aquí, ¿no? No tiene sentido si no conocemos esto de acá, que es lo importante. Bueno, perfecto. Ninguna duda. Bien, una pregunta. Ustedes, la próxima clase, según me dijo el profesor Ricardo, van a comenzar a ver eh, corriente, ¿no? Sí, Y el parcial lo tienen el jueves. Eh, yo no sé si, porque a ver, en teoría, a ver, pero no falta todavía, eh, falta el 6, el 7 y el 8. Faltan 3 problemas, que son también un poco extensos. Eh, yo no sé si en teoría el jueves comenzaríamos también a resolver parte del práctico 5, pero yo creería que ustedes no van a tener mucha cabeza para eso, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen el parcial el jueves. Me imagino que querrán, obviamente, enfocarse en lo mayor que puedan en lo que tienen por evaluar el jueves. Entonces, estaba pensando, si a ustedes les parece, o no sé, me dirán, si el jueves terminamos los otros 3 problemas que hacen falta, el 6, el 7 y el 8, que son un poquito extensos, eh, y bueno, no sé, si quieren comenzamos con el práctico número 5, pero bueno, no sé si a ustedes les convendría realmente, o si estarían eh, lo más de interesados en eso, o en resolver más bien dudas con respecto a los temas que ya hayan visto, que igualmente el martes también vamos a estar ahí. Bueno, yo voy a estar ahí para que el que tenga dudas con alguna parte en los problemas o algo por el estilo. Entonces, bueno, no sé. No sé si lo de lo que les digo, lo de comenzar el práctico número 5 el jueves. si podemos terminar esta práctica, mejor para mí. Ok, perfecto. Bueno,
¿Qué más dicen los compañeros? Sí, para mí el jueves terminar esta práctica y dejar el tiempo que quede para las consultas que tengan los compañeros y el martes dedicarlo todo a consulta que vamos a estar concentrados en dar el examen del jueves. No sé, se me ocurre a mí si están de acuerdo. Coincido, es mejor terminar la práctica antes del parcial. Sí, no, la práctica la terminamos, eso sí. eh, lo terminamos sí o sí esta semana. Por eso no hay problema. Entonces me parece loable lo siguiente. Falta el problema 6 7 y el 8, ¿no? Entonces, el jueves ustedes van a ver corriente, toda la teoría de corriente, pero obviamente ustedes están más centrados ahorita en lo que acabaron de ver para este parcial. Eh, el jueves terminamos la práctica número 4, los últimos 3 problemas, pero sí les pido que por favor traten de solucionar esos problemas 6 7 y 8, ¿no? O sea, que ustedes allá hagan, rayen y miren a solucionarlos. ¿Listo? Y el jueves normal, pues bueno, resuelvo las dudas, bueno, igual lo soluciono, hago lo debido procedimiento, pero sí traten de tener este espacito para poder hacerlo. ¿Listo? Y el jueves, pues no nos metemos con el práctico 5 que pues bueno, yo también pienso lo mismo. Yo digo, bueno, pues ustedes estarán más, más preocupados por lo que les viene encima que por lo que vendrá después. Y eventualmente el martes, pues bueno, será una sesión de consultas, ¿no? Miren qué dudas tengo. Yo igual lo que tenía pensado era como de pronto preparar una especie de resumen sobre las ecuaciones y todo esto, de todos los temas. Pero bueno, ahí iremos viendo. Está Igual, bueno eso, me gusta. vale, igual no se queden solo con lo del martes. Vuelvo a indico, si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues me mandan un correo y en lo más pronto que yo pueda les responderé o, bueno, si no les puedo responder, pues les responderé el martes. ¿Listo? Es lo que se me ocurre por ahora. No sé si están de acuerdo. Perfecto. Quedamos así. Entonces, por favor, hagan los ejercicios 6 7 y 8, traten de hacerlos, de ir mirándolos y ahí les van saltando las dudas que tengan. Y el jueves terminamos este práctico. ¿Listo? Y bueno, nada, por ahora quedamos así. ¿Todo perfecto? Listo, hasta luego, buena Listo, semana. genial. Bueno, hasta luego.